Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. El escenario del vídeo de hoy es posterior a uno de los peores momentos de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, más concretamente la caída de Francia en 1940-1944. Mientras la Segunda Guerra Mundial hacía estragos, en medio del terror, la miseria, la muerte y el hambre, un parásito vivía al margen de los peores momentos de la humanidad. En medio de la desesperación, un médico fraudulento se alimentaba de lo que quedaba de las víctimas de la guerra. El caso de hoy servirá para demostrarnos que los asesinos en serie están entre nosotros. Así que dale a me gusta a este vídeo y enciende tus notificaciones y te lo cuento todo. La nota en la puerta decía, ausente por un mes. Mientras tanto, por la chimenea salía un humo maloliente de la elegante casa de 3 plantas de la Rue Lombards de París. Ya era insoportable para los vecinos soportar aquel olor extrañamente fuerte. Así que decidieron llamar a la policía. 2 agentes llegaron al lugar y los vecinos les informaron de que la propiedad pertenecía al doctor Marcel Petiot. Aprovechando la presencia de la policía, también informaron sobre el notable movimiento que había recibido el lugar en los últimos 6 meses, entre 1943 y 1944. En los últimos 2 meses, un camión había llegado varias veces a la residencia, descargando más de 40 sacos pesados cuyo contenido seguía siendo un misterio para los vecinos. Para los vecinos, todo aquello era bastante sorprendente. Después de todo, no tenía sentido que una casa vacía recibiera tantos visitantes. La policía escuchó y anotó los informes y luego llamó al doctor Marcel Petiot, que vivía en la calle Caumartin de París. Al teléfono, el hombre se limitó a preguntar si los agentes habían entrado en la casa. En cuanto recibió una respuesta negativa de los agentes, sin embargo, pasaron más de 30 minutos sin rastro del doctor Marcel. Pronto las autoridades se dieron cuenta de que no era solo la chimenea, sino que toda la habitación parecía estar en llamas. En respuesta, los oficiales llamaron a los bomberos. Unos minutos después, los primeros bomberos entraron por la ventana del segundo piso y pronto regresaron con caras horribles. Uno de ellos vomitó en el suelo de la casa al salir, y el otro les dijo que tendrían mucho trabajo dentro de la casa, sobre todo en el sótano. Los agentes bajaron entonces y registraron la casa para averiguar qué habían visto los bomberos. En el sótano encontraron una cocina de carbón quemando huesos humanos y otras partes desmembradas de personas hasta entonces desconocidas. La visión más inquietante fue cuando regresaron y se dieron cuenta de que había un brazo colgando de la puerta del sótano. Los agentes se quedaron atónitos ante la morbosa escena. Fuera encontraron al doctor Marcel y rápidamente le interrogaron sobre los cuerpos. Según Marcel, los cuerpos eran del país. El doctor afirmó ser uno de los jefes de un grupo de resistencia contra los nazis. La historia había sido brutal con la invasión nazi de Francia, y con esa información los funcionarios permitieron en un principio que Marcel Petiot siguiera libre, pero la casa aún tenía que ser investigada más a fondo. La casa de Marcel Petiot fue clausurada, y las investigaciones se prolongaron durante los días posteriores. Se encontraron grandes cantidades de cal en el garaje, una sustancia química utilizada en el mortero. Junto a ella había restos humanos, desde cabelleras hasta mandíbulas. En el establo contiguo a la casa también se encontró una fosa llena de cal y restos de cadáveres en descomposición. Cerca del patio había un gran saco que contenía el lado izquierdo de un cuerpo decapitado.
El caso se puso en manos del comisario Jorge Masú, un veterano con más de 33 años de experiencia. Jorge registró personalmente la casa y encontró fregaderos en el sótano que claramente habían sido utilizados para drenar la sangre de los cuerpos. Otro dato inquietante fue la de una cámara insonorizada con esposas en las paredes. Mientras el comisario se preguntaba por el móvil político de estas atrocidades, su equipo analizó cada pequeña abertura de la residencia. No sorprendería a nadie que se encontraran nuevos cuerpos encontrados dentro de las paredes. Jorge estaba examinando el sótano cuando uno de los agentes le entregó un telegrama. El mensaje estaba escrito clara y directamente por la Jefatura de Policía de París. Decía que las autoridades alemanas exigían la detención del lunático y peligroso Marcel Petiot. Esta orden recibida por los franceses fue vista como una señal de que Marcel realmente era un héroe contra los nazis durante la guerra. En cualquier caso, los oficiales fueron a su piso de la calle Caumartin, pero lo encontraron completamente vacío. Según las investigaciones, algunas informaciones correctas probaban que Marcel había sido torturado por la policía secreta alemana en mayo de 1943 y enero de 1944. Esta información hizo que las investigaciones se consideraran urgentes. Para muchos, Marcel Petiot no debía ser detenido. Después de todo, solo había matado nazis y traidores. Mientras se producía esta división en el caso, el forense jefe Albert Paul concedía entrevistas en las que afirmaba que el número de cadáveres encontrados en la residencia del Dr. Marcel ya había llegado a 10. Albert catalogó 33 libras de huesos carbonizados, 24 libras de fragmentos intactos, 11 libras de cabello humano y 3 grandes cubos de basura llenos de pequeños restos. El forense dijo inicialmente que la víctima más vieja entre los cuerpos era un hombre de 50 años y la más joven una mujer de 25 años. La causa de la muerte no estaba clara, pero no había señales de bala o cuchillo ni de envenenamiento por metales tóxicos. En el piso, las investigaciones avanzaban a la misma velocidad mientras el forense encontraba pruebas extrañas. En el piso de Marcel, las autoridades encontraron cloroformo, estricnina, heroína y morfina. De hecho, parecía haber algo en las motivaciones de Marcel Petiot, y ni siquiera su odio a los alemanes podía ocultarlo. En ese momento, la policía se dio cuenta de que había perdido completamente la pista del médico y que nunca había sido interrogado en comisaría. En consecuencia, el 13 de marzo de 1944 comenzó la búsqueda del supuesto médico lunático. En París, su mujer, su hijo y su hermano fueron interrogados. El hermano de Marcel, Mauricio Petiot, confesó haber entregado cal a su hermano. En respuesta a esta confesión, se le acusó de conspiración y de haber ayudado a Marcel a cometer asesinato. El 17 de marzo, Mauricio Petiot y la esposa de Marcel, Georgette Petiot, fueron detenidos por sospechosos de haber ayudado al criminal en sus crímenes. Directamente desde Alemania, el comisario alemán Robert Jodkin proporcionó a Francia documentos que explicaban los motivos de los asesinatos de Marcel, así como detalles de su detención. Marcel fue detenido en mayo de 1943, bajo sospecha de contrabandear judíos fuera de la Francia ocupada por los alemanes. En los documentos estaba el testimonio de uno de los testigos. En su relato, dijo que Marcel Petiot ofreció billetes a Sudamérica con todos los documentos de viaje necesarios por 25.000 francos, la antigua moneda de Francia antes de ser sustituida por el euro en 1999. El testigo dijo que todas las personas que llegaron a través de los servicios de Marcel desaparecieron para siempre. El desaparecido más importante
fue el judío Joachim Gusnovi en enero de 1942. El hombre se había llevado más de 500.000 francos, 5 abrigos, así como oro, plata y diamantes por valor de 700.000 francos. En esta huida de judíos, 2 cómplices fueron detenidos, Roland Porchon y René Gustave Nesondet, en 1944. Se descubrió entonces que, en 1942, Roland había dicho a la policía que Marcel Petiot era como un rey, además de informar de que había presenciado más de 15 cadáveres tendidos en el sótano de la casa. Este, en su momento, fue archivado y solo años más tarde repetiría la historia a la investigación oficial del caso. Un segundo testigo declaró haber visto a René Gustave Nesondet ayudando a Marcel a esconder los cuerpos. René dijo a los investigadores que no supo de la existencia de los cuerpos hasta julio o diciembre de 1943 y que ese mismo día vio en casa de Marcel una agenda que contenía los nombres de 60 posibles víctimas. A medida que avanzaba la investigación, 6 personas más fueron detenidas, mientras que no había rastro de Marcel en el radar de la policía. La pareja Albert y Simone fueron detenidos por recibir bienes de las víctimas y ayudar a descargar maletas en su casa entre 1943 y 1944. Además de la pareja, otro barbero de nombre desconocido fue detenido por complicidad de Marcel Petiot. Las investigaciones iban bien, pero el clima político en Francia en 1944 era inestable, y Marcel seguía huyendo de la policía. Sin embargo, el 6 de junio de 1944, el norte de Francia fue invadido por las tropas aliadas y la investigación tuvo que ser archivada. Ahora, aprovechando esta pausa en la historia del caso, echemos un vistazo a la historia de Marcel Petiot para averiguar quién fue este asesino en serie. Marcel André Henri Félix Petiot nació el 17 de enero de 1897 en la localidad de Auxerre, en París. Hay muchos mitos detrás de su biografía, pero según algunas fuentes analíticas de la época, Marcel fue visto desde muy joven torturando animales hasta la muerte. Sus profesores pensaban que era un solitario y parecía tener dificultades para mantener la atención en las cosas que le rodeaban. A los 5 años, ya se veía como un niño de 10 años. El niño tenía una increíble capacidad para leer, característica que le hizo famoso entre sus profesores. Sin embargo, durante su adolescencia, le pillaron haciendo fotos obscenas en clase. A los 11 años, Marcel robó el revólver de su padre y se lo llevó al colegio. En clase de historia, sacó el revólver y disparó al techo. Otro momento memorable fue cuando Marcel ensayó un número de circo con un compañero de clase, en el que lanzó cuchillos a su amigo que estaba apoyado en una puerta de madera. Entre 1907 y 1909, los padres de Marcel llevaron al niño a un médico porque convulsionaba. Era sonámbulo y mojaba los pantalones por la noche. En 1912, su madre murió y su padre se trasladó a trabajar a 24 kilómetros de la ciudad de Auxerre. Como consecuencia, Marcel y su hermano Mauricio fueron enviados a vivir con su tía. Poco después, Marcel fue expulsado de la escuela y enviado por su tía a vivir con su padre en la ciudad de Joigny. Allí, su padre lo matriculó en una escuela pública. Poco después, sin embargo, Marcel fue expulsado por mal juicio. A los 17 años, empezó a robar el correo de sus vecinos y fue detenido, acusado de robo y daños a la propiedad pública. Su juicio dio lugar a una evaluación psicológica. El 26 de marzo de 1914, Marcel fue diagnosticado como un joven anormal que padecía problemas hereditarios que limitaban su capacidad para trabajar. En agosto de ese año,
Los cargos fueron retirados debido al diagnóstico mental, y el juez declaró que Marcel era un enfermo mental. No fue hasta julio de 1915, a la edad de 18 años, que Marcel consiguió terminar sus estudios en París, en una escuela especial. En enero de 1916, Marcel fue llamado para participar en la Primera Guerra Mundial. Combatió en el distrito de Aisne, donde fue herido por fragmentos de una granada. Tras recuperarse, solo le quedaron cicatrices y preocupantes síntomas de estabilidad mental que le llevaron a clínicas y asilos. En el pabellón psiquiátrico le diagnosticaron desequilibrio mental, neurastenia, depresión mental, melancolía, obsesiones y fobias. Su estado mental no le mantuvo alejado de la guerra. Como consecuencia de este incidente, Marcel fue llevado a las líneas detrás de los conflictos en la estación de tren de Dijon, donde permaneció inconsciente durante horas. En septiembre de 1918, tomó un permiso de 3 semanas. Luego, fue llevado de nuevo al regimiento militar. En marzo de 1919, Marcel muestra un comportamiento autodestructivo y quejas de dolores de cabeza, lo que provocó su hospitalización para recibir tratamiento psiquiátrico. De nuevo, Marcel fue diagnosticado de sonambulismo, depresión y amnesia. En julio de 1919, Marcel fue dado de alta por invalidez, y en septiembre de 1920 se sometió de nuevo a un examen psiquiátrico. Los documentos contenían información que sugería que Marcel debía ser internado en un manicomio para el resto de su vida. Sin embargo, nada de esto se cumplió, y el 15 de diciembre de 1921, Marcel retiró su título de médico de la Facultad de Medicina de París. Tras retirar su diploma, se marchó a Villeneuve-sur-Yonne, un pueblo situado a 40 kilómetros de la ciudad de Auxerre. El doctor Petiot es joven, y solo un médico joven puede estar al día de los últimos métodos del progreso que avanza a pasos agigantados. Por eso, los pacientes inteligentes confían en él. El doctor Petiot trata, pero no explota a sus pacientes. El problema era que Marcel era convincente y encantador con todos sus pacientes que acababan volviendo a menudo. El doctor describía a sus pacientes como necesitados de asistencia médica. En otras palabras, cobraba por sus consultas y al mismo tiempo ganaba dinero del gobierno. Marcel ofrecía narcóticos en sus recetas, asegurándose de que se crearan adictos a sus tratamientos. Un farmacéutico del pueblo se percató del comportamiento de Marcel y acudió a él tras enterarse de que un niño casi había muerto por culpa de sus recetas. Marcel simplemente respondió que al farmacéutico no le importaría, y que el mundo no cambiaría por la muerte de un niño que solo había sido una molestia para sus padres. En marzo de 1922, Marcel se enfrentó a la Comisión de Reforma exigiendo nuevos exámenes psiquiátricos que se llevarían a cabo para comprobar si el médico seguía necesitando recibir pensiones de invalidez del gobierno. Los exámenes no se llevaron a cabo hasta julio de 1923, y hasta entonces siguió recibiendo pensión. Tras los resultados de las pruebas, se demostró que las marcas en su lengua se habían hecho tras sus ataques epilépticos y que a Marcel no le importaba. La comisión consideró que a Marcel no le importaba su vida y que, por tanto, no era necesario pagarle por su invalidez. En 1926, Marcel inició una relación con Louise de Lavie, hija de Madame Fleur, una paciente habitual del médico. Poco después, la casa fue saqueada y luego incendiada. En mayo de ese mismo año, Louise desapareció, y semanas más tarde, pescadores locales encontraron los restos de una joven. Desgraciadamente, los restos no pudieron ser identificados. Como resultado, la policía no conectó los puntos
y Marcel era médico en el pequeño pueblo, acabó pasando desapercibido. Criminalistas y escritores creen que Louis de Lavie fue la primera víctima de Marcel Petiot. En julio de 1926, Marcel se presentó para alcalde de Villeneuve. Durante los debates políticos, el hombre pagaba a cómplices para interrumpir los debates de sus competidores. Otra técnica utilizada era que en cuanto Marcel terminaba de pronunciar su discurso electoral, su cómplice provocaba incendios en el pueblo o cortaba la electricidad de la sala. Sus adversarios en las elecciones decían que Marcel había fingido demencia para eludir el servicio militar, lo que le convertía en un farsante. Las investigaciones revelaron más implicaciones en fraudes electorales, dejando en evidencia que Marcel presentaba un estado mental caótico y desorganizado. A finales de julio de 1926, Marcel Petiot asumió el cargo de alcalde de Villeneuve. ¿Un asesino como alcalde? Precisamente de eso va esta historia. Sus primeros momentos como alcalde fueron controvertidos. Parte de la población consideraba a Marcel como el mejor alcalde que habían tenido, mientras que la otra parte lo crucificó y lo consideraba un miserable. Increíblemente, la policía del pueblo sospechaba del alcalde en varios casos, como el robo de una batería a una banda local que había tocado en un concierto, y el robo de una gran cruz de piedra que Marcel había considerado horrenda, así como, por supuesto, el propio dinero del pueblo. En junio de 1927, Marcel contrajo matrimonio con Georgette Lablesse, una joven de 23 años. Sin embargo, en menos de 8 meses como alcalde, fue acusado de rechazar la entrega de una partida de aceite y exigir un reembolso indebido. Marcel fue acusado de fraude y encarcelado durante 3 meses. Las autoridades lograron suspender a Marcel de su cargo de alcalde durante 4 meses, pero mediante un recurso de apelación consiguió revertir la situación y volver al cargo. Muchos acontecimientos marcaron la vida criminal de Marcel, pero no fue hasta marzo de 1930 cuando empezó a cambiar por completo. Ese mes, un incendio provocado destruyó la casa de armas de Debouve, un sindicalista local. Su esposa, Henriette, fue encontrada, golpeada hasta la muerte con un objeto pesado. Las primeras investigaciones apuntaron a un robo que provocó el asesinato. Tras los hechos, los rumores empezaron a crear historias espeluznantes. Se rumoreaba que el doctor Marcel Petiot era el amante de Henriette Debouve y que había sido visto en los alrededores de la finca aquella noche. La principal persona que contó esta historia fue Montier Fiscot, que había dicho a sus amigos que tenía planes para testificar contra Marcel Petiot. Sin embargo, el hombre hizo una última visita a la oficina de Marcel para su tratamiento de reumatismo y, curiosamente, fue encontrado muerto horas después. El certificado de defunción estaba firmado por Marcel Petiot y se decía que la causa de la muerte era un aneurisma cerebral. En el transcurso de 16 meses, empezaron a surgir aún más denuncias contra el alcalde y el médico Marcel Petiot. La mayoría se referían a robos o irregularidades en el ayuntamiento. Los fiscales encargados exigieron una investigación que demostró que el ayuntamiento se había quedado con unos 2.890 francos que no habían llegado a los beneficiarios extranjeros. En agosto de 1931, 5 años después de convertirse en alcalde, Marcel finalmente dimitió de su cargo en el ayuntamiento. El ayuntamiento descubrió archivos totalmente descuidados y muchas órdenes de compra extranjeras alteradas en beneficio del propio Marcel. A pesar de la dimisión de su cargo de alcalde, el 18 de octubre de 1931 se presentó como candidato a concejal y ganó entre más de 30 consejeros generales. En agosto de 1932, Marcel
fue acusado de robar electricidad. Al año siguiente se celebró un juicio donde se le condenó a 15 días de prisión y a pagar una multa de 300 francos. Más tarde, a través de una apelación, decidió reducir la multa a 100 francos, pero a cambio perdió su cargo político. En enero de 1933, Marcel se trasladó con su esposa a París, Francia. Allí abrió una oficina en la Rue Caumartin, donde clavó varias credenciales falsas en las paredes. Su reputación se extendió rápidamente. A la gente le encantaba la atención que recibía de Marcel. En 1934 empezaron los rumores de que Marcel era un médico ilegal por los medicamentos que aceptaba como curas milagrosas. Ese mismo año, Raymond Hans, de 30 años, visitó la clínica de Marcel para tratarse un absceso en la boca. La mujer nunca regresó de la clínica y fue declarada muerta pocas horas después. La adinerada familia de la mujer exigió una autopsia. Los análisis demostraron que se habían encontrado altos niveles de morfina en el cuerpo de Raymond. El registro pidió una investigación completa, pero las autoridades francesas consideraron la muerte de la mujer un homicidio. En 1935, Marcel fue investigado por narcóticos, pero las autoridades no pudieron encontrar ninguna prueba acusatoria. En 1936, Marcel fue acusado de haber robado un libro y agredido a un policía. 2 días después, se entregó y a través de su expediente militar, la policía se dio cuenta de que la capacidad mental de Marcel Petiot era mínima. Como resultado, las autoridades francesas retiraron el cargo de agresión y también fue absuelto de robo. En agosto de 1936, su mujer, Georgette, convenció a Marcel para que se internara en un sanatorio privado. Allí, el doctor Hogges tuvo que lidiar con Marcel gritando y suplicando la libertad. Marcel trató de tranquilizarse diciendo que su estado era el resultado del estrés y que su locura había pasado. Hogges le dio el alta en diciembre de 1936. Sin embargo, su liberación fue impugnada y nuevas pruebas fueron realizadas por 3 nuevos psiquiatras que no pudieron encontrar pruebas suficientes para garantizar la hospitalización de Marcel. Como resultado, en febrero de 1937, Marcel quedó libre. En 1938, fue acusado de fraude por anunciar una factura fiscal de 13.000 francos, cuando en realidad ganaba 500.000 francos. Como consecuencia, Marcel fue multado con 35.000 francos. En septiembre de 1939, las tropas alemanas invaden Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. En junio de 1940, las tropas alemanas tomaron la capital de Francia, y a diferencia del resto, Marcel aprovecharía este momento para ocuparse de su último plan letal. Con la ocupación nazi, Marcel comenzó a suministrar certificados médicos falsos a los franceses que fueron convocados como esclavos para los nazis. Al mismo tiempo, Marcel recopilaba información sobre los movimientos nazis. Como resultado, empezó a espiar el cuartel general de la policía secreta nazi en París. Según fuentes, equipos de asesinos de la resistencia utilizaron la información de Marcel para eliminar a los nazis. Marcel se aprovechó de la situación e inventó varias historias que nunca sucedieron en la historia de la Segunda Guerra Mundial. En algunas de ellas afirmaba haber inventado armas secretas que mataron a innumerables nazis, pero nunca se encontraron pruebas forenses. Marcel acogió a franceses y judíos, cualquiera que pudiera pagar 25.000 francos para escapar a Sudamérica. En 1941, Marcel compró la espantosa calle Lethier, que debajo de él tenía un pasadizo a la estación de tren subterránea. En septiembre de 1942, Joseph Reucrot,
y Adrien Estevetegui eran buscados por la policía francesa y alemana por haber cometido robos. La pareja buscó la ayuda del entonces conocido Dr. Eugenio, que era el alias de Marcel. José desapareció tras pagar los honorarios exigidos por Marcel. Adrien y su novia, Giselle Rosny, desaparecieron en marzo de 1943, además de los dos proxenetas, uno más, llamado François Albertini, y su pareja, Annette Basset, también desaparecieron tras pagar la cuota. La policía oyó más tarde a Marcel jactarse de haber matado a los tres proxenetas y a sus esposas, llamándoles escoria y colaboradores de los nazis. En abril de 1943, la policía secreta nazi oyó un rumor sobre una organización que cruzaba clandestinamente la frontera española utilizando pasaportes argentinos falsos. La verdad era más brutal y morbosa que eso, ya que ninguno había salido vivo de Francia. En mayo de 1943, un agente fronterizo español, Robert Judd, chantajeó al judío Iván Dreyfus para que averiguara información sobre el rumor, pero desapareció junto con los demás. Otras víctimas identificadas de Marcel fueron Nelly Denis, una mujer embarazada que acudió a un médico para abortar en julio de 1941. Otra víctima descubierta más tarde fue Paul Braunberger, un anciano que desapareció en junio de 1942. En agosto del mismo año, 3 judíos alemanes también desaparecieron tras una consulta con Marcel. Curiosamente, sus restos desmembrados fueron encontrados en el mismo mes en el río Sena, en París. Entre 1942 y 1943 se encontraron en el río varios miembros, entre ellos 9 cabezas, 4 muslos y otras partes mutiladas por el agua derramada. A los nazis no les importó, pero la policía francesa estaba aterrorizada ante la perspectiva de un posible asesino impulsivo en la región. Por si la guerra no fuera suficiente, tendrían que vérselas con un ser de esa naturaleza. Por otra parte, los nazis estaban preocupados por los rumores de huida de judíos y, por suerte, pocos sabían que la misma persona era responsable de todo el caos. De esta manera, finalmente llegamos a el 6 de marzo de 1944, cuando se encontraron los cuerpos en casa de Marcel. Las investigaciones francesas inquietaron al criminal, que no esperaría mucho más para escapar. En agosto de 1944, Marcel, bajo el nombre de Henri Valéry, se unió a las fuerzas francesas. Desde dentro de la unidad, se le encargó ocuparse del espionaje nazi e interrogar a los prisioneros en el distrito July de París. En septiembre de 1944, 2 soldados de la misma unidad que Marcel robaron 12 millones de francos y sellos de una casa, probablemente por orden de Marcel. Sin embargo, los soldados mataron a un joven delante de testigos, lo que provocó su detención. Marcel acabó arrestándolos él mismo debido a su alto cargo. Un teniente trató incluso de investigar lo sucedido, lo que parecía muy extraño, pero fue expulsado por el capitán Henri Valéry, o más bien por el propio Marcel Petiot. Sin que nadie se diera cuenta, los ladrones fueron liberados y desaparecieron, junto con el dinero. Mientras todo este juego sucio, el periódico Resisten publicó un artículo sobre la historia del fugitivo Marcel Petiot. Para que quede claro, en aquel momento la policía no tenía ninguna fotografía de Marcel. A continuación, el abogado René Floriot, que una vez había trabajado junto a Marcel, recibió una carta falsa del criminal. La carta fue suficiente para que las autoridades francesas creyeran que todavía estaba en Francia. Así pues, el capitán Henri Valéry y su equipo fueron designados para dar caza a Marcel Petiot. Marcel Petiot, que irónicamente era la misma persona que dirigía la cacería. Después intentó escapar,
pero su suerte se había acabado. El 31 de octubre de 1944, Marcel Petiot fue reconocido y detenido en una estación del metro de París. Llevaba consigo 31.000 francos y con 6 identidades falsas. Marcel era llevado ante la justicia por primera vez y tendría que pagar por sus crímenes de una vez por todas. El día de su juicio, Marcel negó que sus asesinatos tuvieran fines de lucro. Sin embargo, asumió que las víctimas habían sido asesinadas y abandonadas por miembros de su red. Marcel fue enviado al corredor de la muerte en la prisión de Saint-Gé mientras se investigaban sus acusaciones. Todo lo que encontraron fue el odio de quienes le conocían, llamándole parásito, fraude, y muchas de las acusaciones de Marcel resultaron ser completamente falsas. Al final, los fiscales descartaron la veracidad de la historia del criminal y le acusaron de 27 cargos de asesinato por robo y una multa de 200 millones de francos. El juicio no se celebró oficialmente hasta el 18 de marzo de 1946. Marcel fue extremadamente peculiar durante su juicio. A menudo interrumpía a los testigos e incluso los interrogaba, además de burlarse de sus abogados. En un momento dado, Marcel recordó que la víctima, Joachim Gostinove, estaba vivo. Pero cuando los fiscales le preguntaron por qué no podían encontrarlo, Marcel sonrió y dijo: «Sudamérica es un lugar muy grande». El quinto día del juicio, jueces y jurados fueron a su casa. Marcel avanzó entre los policías agresivos y los vecinos curiosos. En respuesta, el asesino simplemente dio un paso atrás. «Vaya, qué respuesta tan peculiar, ¿no les parece?», Zrenia comentó con tono sarcástico. Hasta el final, Marcel mantuvo su postura heroica, afirmando que había matado a 19 de las 27 víctimas porque eran nazis. Muchas de las víctimas no fueron identificadas, lo que hizo creer a todo el mundo que no eran solo alemanes. Al final, el jurado deliberó durante 3 horas y condenó a Marcel Petiot por todos los cargos, excepto 9 de ellos. De los asesinatos, solo fue absuelto del de Nelly Denis, pero fue declarado culpable de los otros 26 cargos de asesinato premeditado, aunque el recuento real supera probablemente las 60 víctimas. Su sentencia final fue la pena de muerte, lo que no pareció molestar al criminal. Después del juicio, los guardias de la prisión encontraron sedantes escondidos en el uniforme de Marcel. Marcel parecía tranquilo, pero se limitó a sonreír y preguntó a los guardias cuándo iban a asesinarme. En la mañana del 25 de mayo de 1946, una guillotina fue instalada en el patio de la prisión. Su última comida fue un cigarrillo y sus últimas palabras a los guardias dijo: «No soy un hombre religioso y tengo la conciencia tranquila». Cuando fue atado a la mesa de la guillotina, Marcel Petiot contó a los observadores de la ejecución una de toda su historia hasta ese momento. «Señores, les ruego que no miren. No va a ser bonito». Según los testigos, Marcel sonreía cuando le separaron la cabeza del cuerpo y continuó haciéndolo hasta que cayó en la cesta. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que hayas disfrutado de este caso. Déjame un comentario abajo compartiendo tu opinión. Es muy importante para mí. Prometo leer cada uno de ellos.